Bien, ahora vamos a ver el tema número 48, que es cordón umbilical y membrana genética. Ya con esto ya tenemos un niño ya desarrolladito, ya tenemos un niño con su placenta hecha. Ahora nos falta es que el niño desarrolle su cordón umbilical para prepararnos para el parto, finalizar ese embarazo y que el niño nazca en los próximos temas. Vamos a conocer entonces dónde se forma ese líquido amniótico y volvemos a la historia de siempre. Volvemos a ver el disco germinativo trilaminar. El líquido amniótico, recuerden ustedes que es el líquido que se forma inicialmente por las células amnióticas. Recuerden que cuando formamos la cavidad amniótica, aquella cavidad amniótica en el disco primitivo, eran células del epiblasto que recubrían una cavidad, que era la cavidad amniótica, y esas células que recubrían esa cavidad lo llamábamos amnioblastos. Está en el disco germinativo bi y trilaminar. Estas células amnióticas empiezan a producir un líquido y ese líquido llena esa cavidad. Posteriormente, cuando se producen los plegamientos, cuando a la cuarta semana ya tenemos un embrión completamente cilíndrico, que empiezan a aparecer las diferentes estructuras, vemos que el líquido amniótico se empieza a producir principalmente por los riñones fetales, ya en el feto, quien produce aproximadamente 500 cc de orina diario. Dice, bueno, ¿y pero para dónde va ese líquido? Recuerden que el bebé, así como orina, deglute y mantiene un nivel de líquido amniótico constante. ¿Por qué le permite tener ese líquido amniótico? Para poder moverse y no se pegue alrededor. Ya lo vamos a ver. El otro elemento que también participa en menor cuantía, eso sí, que el líquido amniótico, es la sangre materna. El transudado de los vasos sanguíneos de la madre produce un transudado a través de la red lacunar de la placenta y aporta líquido a ese líquido amniótico. Y los pulmones fetales, que a medida que van madurando y se van desarrollando, como ya lo vieron en el tema de aparato respiratorio, ustedes ven que hay una producción empieza a entrenarse produciendo la mucosidad bronquial, la mucosidad traqueal, y esa mucosidad que es expulsada por el bebé, que ya se ha demostrado los ejercicios que él hace preparándose para la respiración espontánea, lo expulsa y aporta también líquido a ese líquido amniótico general. Entonces tenemos que al principio, en la primera etapa del embrión, es la célula amniótica, y después en el feto, principalmente es producida por los riñones fetales, que producen 500 cc. ¿Qué pasa? Pues, jóvenes, si el niño, el fetico, tiene un problema a nivel de sus riñones, una de las tantas anomalías que comentamos en la clase respectiva de renal, ese riñón no está funcionando adecuadamente, no se va a producir los 500 cc de orina, no se produce de manera adecuada. ¿Qué vamos a tener? Un bajo nivel de líquido amniótico, y el obstetra, en el control del embarazo, al hacer las respectivas pruebas, se va a demostrar que dice, hay poco líquido amniótico, y poco líquido amniótico es sinónimo de lesión de los riñones. Ustedes vean cómo, sin tener un gran conocimiento, sin tener un equipo muy sofisticado, pues llegamos al diagnóstico fetal. ¿Cómo está compuesto el líquido amniótico? Pues principalmente está compuesto por agua. El 99% del líquido amniótico tiene agua. Y el otro 1% son materiales no disueltos. Por ejemplo, hay una porción de carbohidratos, proteína, grasa, principalmente la grasa de la piel, la verde gaseosa que está produciendo el bebé para lubricarse, enzimas y hormonas. Recuerden que parte del líquido amniótico, hemos dicho, que se produce a través de un transudado de la sangre materna, y esa sangre materna pues tiene hormonas. Las hormonas, que son de un tamaño molecular pequeño, pues atraviesan y se acumulan aquí. Entonces vean que son compuestos comunes y corrientes que nosotros encontramos en todos lados. ¿De dónde sale este pigmento? Pues de la piel. Recuerden que el bebé está nadando en ese líquido amniótico y su piel se descama, esa piel pues tiene pigmento y ahí se libera también. ¿Qué importancia tiene el líquido amniótico? ¿Por qué estamos hablando de este líquido amniótico? Porque él es muy importante para el desarrollo normal del bebé. Él permite que el bebé crezca. Porque si nosotros tenemos al bebé metido en un útero cerrado y el bebé no tiene cómo, pues va a estar estrecho, va a estar apretadito y no le va a permitir crecer adecuadamente. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de osteomuscular, una de las anomalías del pie equinovaro o del pie
equinovalgo es las malformaciones uterinas. ¿Por qué? Porque el útero está anómalo y el bebé no puede estirar su piecito y el piecito queda deformado y se desarrolla de esa manera. Entonces permite el crecimiento del bebé. El desarrollo de los pulmones, porque el niño, vemos que el pulmón aporta líquido porque ese líquido, ya hay videos, los invito a que los revisen, los busquen, videos de ecos donde se ve el bebé haciendo ejercicios respiratorios. Eso es preparándose o entrenándose para la función respiratoria esta materna. Protege al embrión y al feto de lesiones externas. Lo ven ustedes normalmente. Una madre se golpea y el hecho de que el bebé esté en el agua hace que se amortigüe la onda mecánica de la contracción del golpe sobre la pared abdominal, sobre las paredes uterinas. Se disemina la fuerza de esa energía mecánica y el bebé no sufre traumatismo. Controla la temperatura corporal porque el agua va a tener una temperatura constante y el bebé se desarrolla en un ambiente una temperatura constante y por lo tanto le permite a él. Recuerden que el bebé, a medida que madura su sistema neurológico, es que logra controlar la temperatura. Y el hecho de que esté metido, flotando en este líquido amniótico, va a permitir que el bebé se ejercite, se movilice sus miembros, haga ejercicio respiratorio, mueva su cuerpo, porque va a estar separado entre su cuerpo y la pared uterina. Hay un espacio que le va a permitir a él movilizarse y le permite tener un desarrollo osteomuscular más adecuado. ¿Qué impide este líquido amniótico? Pues este líquido amniótico, recuerden que tiene enzimas, tiene sustancias proteicas, y dentro de esas enzimas, esas sustancias proteicas, tienen sustancias que protegen al bebé, que tienen funciones bactericidas y por lo tanto impide la penetración de patógenos e impide la adherencia del amnios al embrión. Para un momento. Bien. ¿Cómo circula este líquido amniótico? Pues ya ustedes se imaginan cómo se produce. Entonces debemos ver cómo se elimina. ¿Qué pasa? El bebé deglute diariamente 500 cc de líquido amniótico. Jóvenes, hemos dicho anteriormente que el riñón fetal produce 500 cc de orina. Esa orina la libera a la cavidad amniótica y el bebé deglute esa orina. Recuerden que una orina estéril es una orina que no es la orina como la que eliminamos nosotros, estamos eliminando desechos tóxicos, sino simplemente una orina como de entrenamiento. Es decir, si produce 500 cc, deglute 500 cc, pues ya aquí los reabsorbe, ese líquido amniótico es absorbido por el intestino fetal, pasa a la sangre y de la sangre pasa a través del cordón umbilical hacia la vellosidad coriónica y es impulsado por la placenta. Entonces se produce, lo podemos ver de una manera muy sencilla, se produce en el riñón, se elimina con la orina, el bebé lo deglute, entra al tubo digestivo, es absorbido por el sistema vascular, pasa al torrente sanguíneo, de ahí va al cordón umbilical y por el cordón umbilical se expulsa a través de la placenta. Porque la placenta, como ustedes ya vieron, tiene una función de filtrado. Una de las funciones de ella es eliminar desechos metabólicos y captar nutrientes para el bebé. Por lo tanto, al llegar a la placenta por la vellosidad coriónica, pasa a la sangre materna para que sea expulsado. Facilito. ¿Ok? ¿Qué es el saco vitelino? Ustedes recuerdan que el saco vitelino era inmenso, grande, que estaba recubierto por células del hipoblasto, que después era recubierto por endodermo, y este saco vitelino pues estaba ubicado por debajo, en el futuro, lo iba a formar después parte del futuro embrión. ¿Qué importancia tiene? Actúa en la transferencia de nutrientes hacia el embrión, porque el embrión inicialmente en la etapa de disco, principalmente en la etapa de disco, no tiene dónde nutrirse, y ese líquido del saco vitelino, en ese líquido que está ahí, ese líquido vitelino tiene muchas sustancias nutrientes que van a nutrir al disco. Favorece la formación de vasos sanguíneos porque el mesodermo extraembrionario, recuerden que cuando hablamos de los primeros vasos sanguíneos, siempre los primeros vasos sanguíneos fueron extraembrionarios y forman las islotes de Wolff y Pandel, los islotes sanguíneos que están alrededor y cerca del pedículo de fijación. El techo del saco vitelino, ¿quién es el techo del saco vitelino? El endodermo. Y cuando se producen los plegamientos,
ese endodermo es introducido, el techo de ese saco vitelino se introduce dentro del cuerpo del bebé y forma el tubo digestivo primitivo. Y un detallito que no se les debe olvidar, que el endodermo, ese endodermo que está en el alantoides, que está alrededor del pedículo de fijación, dentro del pedículo de fijación, es endodermo, el alantoides, es en ese endodermo donde se forman los gonocitos primitivos. Y esos gonocitos primitivos, cuando se produce el plegamiento, que es introducido el saco vitelino dentro del cuerpo bebé, viajan, esos gonocitos de origen endodermal viajan y se ubican hacia la cresta gonadal. Y en la cresta gonadal, dependiendo del sexo del bebé, masculino o femenino, van a proliferar los cordones sexuales primarios o los cordones sexuales secundarios. ¿Qué pasa con ese saco vitelino? ¿Qué va a suceder con él? Su destino es que debe desaparecer. El saco vitelino no deja ningún remanente. Entonces, él va a tener como lo que puede persistir de él es el conducto vitelino, que es un pedacito del conducto que va a estar de saco vitelino entre el anillo umbilical y el céluro genital. Ese pedacito de conducto también debe desaparecer y va a formar el ligamento umbilical medio. Si persiste, va a quedar como el divertículo de Meckel. Perdón, este conducto va a quedar conectado con el tubo digestivo primitivo y va a formar el divertículo de Meckel. Si persiste en su totalidad, generalmente no va a producir ninguna molestia. Él se atrofia por completo, desaparece y no pasa nada. Si queda persistiendo, queda esa comunicación entre la pared abdominal y el tubo digestivo, el asa intestinal, va a haber salida de contenido intestinal y entonces tenemos una fístula umbilical. ¿Quién es el alantoides? Lo acabo de nombrar. Cuando ustedes se recuerdan del disco germinativo trilaminar, en el saco vitelino hay una evaginación de ese endodermo del saco vitelino que se dirige hacia el pedículo de fijación. Ese como dedito hueco que se dirige hacia el pedículo de fijación se va a llamar alantoides. Y entonces este alantoides, que es de origen endodermal, insisto, ¿qué importancia tiene? Es importante porque alrededor de ese alantoides él va a servir como inductor para que el mesodermo extraembrionario que lo está rodeando se formen células sanguíneas. Ahí empiezan a aparecer las primeras células sanguíneas. Favorece la difusión del líquido amniótico hacia la vena umbilical después del plegamiento. Y los vasos alantoideos forman la vena y la arteria alantoidea del cordón umbilical. ¿Qué destino tiene el alantoides? Debe desaparecer. Su porción proximal va a formar el uraco. Y después del nacimiento, el uraco se estenosa y forma el ligamento umbilical medio, que es el alantoides. Mientras que el saco vitelino me va a formar, debe desaparecer por completo y no dejar ningún vestigio. ¿Qué años? Vean que estamos recordando solamente aquello que vimos del disco germinativo trilaminar. ¿Qué es el años? El años es una estructura en forma de saco que a los 3 meses tiene tres elementos importantes. Es una membrana, se transforma en una estructura membranosa que va a tener 3 zonas muy importantes en el fetico. Una porción de años recubre el cordón umbilical y eso es lo que uno cuando agarra el cordón umbilical lo puede tomar con sus dedos y estirar. Ese es el años, una telita casi transparente. Recubre la placenta y junto con el corión calvo va a formar la membrana año-coriónica. Es decir, esto forma la parte fetal de la placenta. Aquí lo tenemos en este dibujito, lo podemos ver muy bonito. ¿Qué es esto que está aquí arriba? Esto será el saco en la cavidad amniótica. ¿Qué tenemos aquí abajo? El saco vitelino. ¿Qué es este dedito que se prolonga hacia el pedículo de fijación? Es el alantoide. Todo lo que está de color como marroncito, amarillento, sería de origen endodermal. Y es aquí alrededor de este alantoide, en este alantoide, donde se forman los monocitos primitivos. Y entonces, aquí vemos, este sería el celoma, todo el celoma extraembrionario, donde el bebé se está desarrollando. De color verdecito vemos el años,
el pedículo de fijación, y vemos las vellosidades coriónicas. Recuerden que hay unas vellosidades, en lo que llaman el corión liso, que no tiene casi arbolitos, y el corión liso calvo, y el corión frondoso, que es donde se va a formar la futura placenta. Ya cuando el bebé se produce en los plegamientos, miren cómo se ha desarrollado, vean cómo el año está creciendo, se hace más prolongado, la cavidad amniótica está creciendo, va a crecer tanto que va a hacer que esta cavidad coriónica desaparezca, se une el año con año para formar un año mucho más grueso, pero el año con la membrana coriónica, que es esta que está aquí, va a formar la membrana año coriónica. Miren cómo ha crecido y cómo el espacio entre los dos, entre el año que está pegado aquí al corión y el año que está aquí, empieza a acercarse, se unen y miren, aquí tenemos el saco amniótico. ¿Lo ven? Esta es la cavidad amniótica, este es el saco vitelino, que ya se ha reducido por completo hasta desaparecer y va a quedar un pedacito que después desaparece. Y esto que es intestino primitivo. Aquí vemos ya cómo entonces ya el bebé ya ha desarrollado 20 semanas del desarrollo. Quiere decir que estamos alrededor de ¿qué semana? Estamos alrededor de la 6ª semana. Entonces, a la 7ª semana vemos el corión frondoso, es decir, aquí alrededor de este se está formando la placenta, a la decidua desarrollándose, y aquí tenemos el corión liso. La unión del corión, que es el rojito, que no tiene arbolitos, y esto va a formar la membrana año coriónica. Cuando en el momento del parto, cuando se dice rompió fuentes, ¿qué es lo que pasó? Que simplemente se rompió la membrana año coriónica, sale todo el líquido amniótico y se empieza el proceso del parto vaginal. Vamos a ver unas imágenes para ver lo del cordón umbilical. Entonces se produjo el plegamiento y vemos cómo el saco vitelino, el techo del saco vitelino pasa a formar parte del tubo digestivo. Aquí lo vemos el tubo digestivo. Vemos el saco vitelino y este elemento aquí en la pared corporal se empieza a cerrar la pared corporal y se va estrechando y forma hasta que se forma un conducto, nada más, se llama conducto vitelino. Y este conducto vitelino después se va a obliterar y va a desaparecer. Aquí vemos el mesodermo extraembrionario y entonces tenemos aláneos, el mesodermo extraembrionario que está aquí punteadito y el saco vitelino. Si yo hago un corte aquí, yo quiero ver este cordón umbilical aquí, ¿qué voy a ver? Lo que voy a ver es lo siguiente, joven. Voy a ver por fuera el epitelio del ánus. Después vemos el celoma extraembrionario, ya lo vamos a ver mejor ahorita. Vemos el mesodermo extraembrionario, vemos el conducto vitelino que tiene 2 arterias vitelinas y 2 venas vitelinas. Y veo el alantoides que alrededor de él, recuerden que el alantoides con el pedículo de fijación van a formar, se incorpora la pared corporal para formar después el cordón umbilical. Acuérdense de eso. Entonces, cuando el alantoides empieza a meterse, vemos al alantoides y las 2 arterias y 2 venas vitelinas. Esto es en el embrión. Volvemos a recordar, hago el corte aquí y ¿qué voy a ver? Yo voy a ver esto. Yo voy a ver esto. Corté aquí y voy a ver esto. Está en la misma posición. Esto es lo de abajo, esto es lo de arriba. Entonces, ¿qué veo? Todo esto que está aquí sería el ánus. Aquí veo el conducto ónfalo-mesentérico, que es lo mismo que decir el conducto vitelino. Tienen que aprenderse esos términos. Y vemos que el conducto vitelino tiene 2 venas y 2 arterias vitelinas. Aquí donde está el año, entonces yo veo este espacio entre los dos estructuras bien definidas que están ahí, hay un espacio, celoma extraembrionario. Se van a concentrar aquí. ¿Por qué? Porque este señor, ¿qué pasa? Ya sabemos que en el periodo fetal el conducto vitelino debe de desaparecer.
Y si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de cardiovascular, nosotros decíamos que las venas vitelinas tienden a desaparecer. Van a formar unas estructuras intraembrionarias, pero las extraembrionarias desaparecen. Entonces, nos queda este elemento que está aquí. Este elemento que está aquí va a tener en el centro un conductico. ¿Quién es este conductico? Este señor que está aquí. Mírenlo aquí. ¿Quién es? Este. La salchichita que lleva vaginación, que es el alantoides. Todo esto que está aquí, ¿qué es? Eso es mesodermo. Y ese alantoides, alrededor de él hay dos venas y dos arterias. ¿Qué son estas? Las dos venas y las dos arterias umbilicales, porque ya se produjeron los plegamientos. Y tenemos las arterias umbilicales. Sé que son las arterias porque son redondas, porque su pared muscular es bien formada. ¿Qué pasa con el cordón umbilical definitivo? El definitivo, es decir, ya el feto, propiamente dicho, mide alrededor de entre 50 y 60 centímetros de longitud de largo y mide unos 2 centímetros de ancho. Sería un conducto una estructura más o menos así. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque un cordón umbilical muy corto es problemático para la movilización del niño. El niño no puede moverse lo suficiente porque el cordón lo limita. Y cuando se desencadena el trabajo de parto y el bebé empieza a descender, va a traccionar con mucha fuerza a la placenta y va a haber un desprendimiento prematuro de placenta. ¿Y eso qué puede conllevar? Que si el parto se prolonga, el bebé no. Recuerden que la placenta tiene función respiratoria. Si se despega la placenta antes que el bebé nazca, él no va a poder respirar y se puede asfixiar. Este cordón umbilical está envuelto ¿por quién? Por el ágneos. Tiene dos arterias y una vena umbilical. Recuerden por qué. Porque las venas umbilicales, recuerden que la vena umbilical del lado derecho va a desaparecer antes de entrar a la región hepática. Los vasos, un detalle muy importante que ustedes deben recordar, que los vasos arteriales son más largos que el cordón umbilical. Imagínense que este es el cordón umbilical, pero los vasos son más largos. Entonces, ¿qué hacen los vasos? Como son muy largos, pero tienen que entrar ahí, se doblan. Tienen dobleces. Y a ese doblez es lo que vamos a llamar nudos falsos. Esas acodaduras de los vasos para poder entrar en este envase lo vamos a llamar nudos falsos. Porque él intenta entrar aquí así, pero cada vez que hace un codito para entrar dentro del cordón umbilical se forma un nudo y por eso se llaman nudos falsos. He de tener mucho cuidado porque están los nudos verdaderos. ¿Cuándo aparece el nudo verdadero? Cuando el cordón umbilical es muy largo y el bebé se mueve tanto que es como que agarrar usted los extremos de un cordón y lo fueran a lazar para amarrarse los zapatos. Pues se va a formar un nudo y el riesgo es que el niño ale muy duro, el nudo se estreche y deja de circular sangre hacia el bebé y el bebé muere. Por eso es que tienen que tener mucho cuidado. Otro riesgo de los cordones umbilicales muy largos es las llamadas circulares del cordón. Como el cordón es tan largo que se enrolla en el cuello del bebé y lo puede ahorcar. Literalmente lo ahorca. Entonces, eso es otro detallito que debemos tener en cuenta del cordón umbilical. El mesodermo que estaba recubriendo esos vasos sanguíneos que nosotros habíamos nombrado, que estaba el alantoides en el centrico, ese mesodermo entre el ágneos y los vasos sanguíneos se cambia de nombre, se empieza como a ser transparente y se va a llamar gelatina de Wharton, que es un tejido formado a partir del mesodermo extraembrionario. El alantoides casi que desaparece completo y en algunas cordones umbilicales usted lo corta y empieza y ve como una estructura chiquitica, como un residuo de tubular entre los vasos y eso lo vamos a llamar uraco. Si yo cortara ese cordón umbilical, aquí, si yo lo corto aquí en este feto, yo corto el cordón umbilical aquí, yo vería esto. Los muchachos siempre dicen que se tiene como la forma de un payaso. Si usted, este dibujo en forma de payaso, un payaso con la boca muy grande, la boca de ese payaso, ¿qué es? La boca de ese payaso es la vena umbilical. Los ojitos del payaso son las arterias umbilicales y la naricita serían los restos del alantoides o restos del uraco. Lo que recubre todo esto, aquí dibujado como en cuadritos, sería el ágneos y todo el tejido, digamos que la piel de la cara del payasito se llama gelatina de Wharton. ¿Qué origen embriológico tiene esa gelatina de Wharton?
mesodermo extraembrionario. Mírenlo acá, ahora lo vamos a ver a color y para que lo veamos todo junto. Esto es, empezando los plegamientos, estamos hablando de aproximadamente cuarta semana, cuando se producen los plegamientos, y entonces vemos ese cordón umbilical primitivo, y ese cordón umbilical primitivo, entonces vemos que hay como dos elementos en su interior. Uno que está flotando, que es el conducto vitelino con sus vasos, arterias y venas vitelinas, un espacio donde flota aparenta estar flotando este elemento, que sería el celoma umbilical, o la cavidad umbilical, o el celoma extraembrionario. Lo que está de color verde, ¿qué es? Eso es mesodermo extraembrionario. ¿Sí? Y en la parte inferior, todo ese macizo de estructura sería el pedículo de fijación. Y ese pedículo de fijación, cuando se producen los plegamientos, se transforma en el cordón umbilical primitivo, que va a tener dos venas, dos arterias, y en el centro, ¿quién está? El alantoide. ¿Quién es esta lineecita azul que está recubriendo a este elemento primitivo? Esa lineecita azul es el amnios. Más o menos para la séptima semana, si nosotros hacemos este cordón umbilical, ya para la séptima semana el conducto vitelino y los vasos vitelinos han evolucionado, dejaron las estructuras intraabdominales definitivas y se han crecido, el hígado ha crecido mucho, se desarrolló el mesonefro y entonces se forma la hernia umbilical fisiológica. Si yo hago un corte del cordón umbilical, entonces ya voy a ver asas intestinales en el interior de ese cordón umbilical. Entonces yo digo, esta es la hernia umbilical fisiológica, que debe desaparecer para la 10ª semana. ¿Qué elementos lo constituyen? Pues lo que lo rodea, que es esto que está en azul, sería el amnios. Lo que está en verde, ¿qué es? Lo que está en verde es mesodermo extraembrionario. Y vemos cómo ya las venas umbilicales han evolucionado, y para desaparecer una, persiste solo a la izquierda y se forma la gran vena umbilical, las dos arterias umbilicales y el alantoide, que antes era grande, ahora se está transformando en una estructura muy chiquitica que deja como un vestigio que lo vamos a llamar uraco. Y ya más adelante, ya aproximadamente para la séptima semana, finalizando ya en el periodo fetal, para la 12ª semana, cuando ya se regresó la hernia umbilical fisiológica, yo corto ese cordón umbilical. Y lamentablemente la práctica no se les pudo dar a ustedes, pero nosotros teníamos la oportunidad que en esta clase veíamos una práctica con una placenta que se traía del hospital, fresca, donde ustedes veían las características de la placenta y veían un cordón umbilical. Lo cortábamos, ese cordón umbilical, y veíamos esto. Veíamos la gran vena umbilical y dos arterias umbilicales, y en algunos casos, dependiendo de lo cortara, si lo corto próximo a la pared abdominal del bebé, voy a ver el alantoide, restos del alantoide. Si lo corto más allá de unos 20 centímetros, pues no voy a ver este elemento, y voy a ver un tejido transparente, blanquecino, que está conteniendo a estos vasos sanguíneos, y lo vamos a llamar la gelatina de Wharton, con una capita que usted la puede despegar, la puede separar, que se llama el amnios. Este amnios es importante porque se utiliza inclusive para las quemaduras, y nosotros en oftalmología lo usamos para hacer recubrimientos de úlceras corneales, lo usamos como injerto para lesiones oculares externas muy grandes. Bueno, jóvenes, y esto es todo lo que nosotros podemos hablar de cordón umbilical y membrana amniótica.